La Escritura, la principal piedra, o sea, lo principal es Jesucristo. Como decía Aparicio, dijo también que Jesucristo es la cabeza y los discípulos representan el cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que sobreedificar en ese cuerpo que está, que el fundamento de ese cuerpo es Cristo. Viene a ser como la raíz de un árbol. Los discípulos figuradamente vienen a ser como el tronco de ese árbol. La raíz, Jesucristo, que alimenta el árbol, el tronco, el cuerpo, y le agrega sus frutos a ese cuerpo, a 30, a 60 y a 100. Así es. Entonces, como el Señor nos manda a los que predican, porque también sé que este mandamiento del Señor, que pone a los discípulos como que nosotros tenemos que sobreedificar sobre ellos, no es para la gente que cree en el Señor. La gente que cree vienen a ser los frutos de ese cuerpo, pero ¿quiénes son los que predican? Ellos tienen que sobreedificar. Los pastores, todo aquel que quiere servir al Evangelio del Señor, tiene que sobreedificar. Y el mandamiento es para ellos. Es para los que predican ese mandamiento. Así que el mandamiento es que tenemos que sobreedificar sobre los fundamentos de los apóstoles, discípulos, y que la piedra principal es Jesucristo. Pero nosotros hoy vemos en día que el hombre que ha creído en Dios, los pastores que han creído en el Señor, no han sobreedificado sobre el fundamento verdadero, sino sobre el nombre de Jesucristo. Porque nosotros podemos ver que a lo largo del tiempo los pastores y los sacerdotes han sobreedificado sobre el nombre de Jesucristo y no sobre el mandamiento, que es que nosotros pertenezcamos al cuerpo de Jesucristo. Entonces el hombre ha manifestado el nombre del Señor Jesucristo, y de ahí que todas las iglesias que hay hablan de Jesucristo, pero no tienen o no han entendido la doctrina que es por Jesucristo. En la doctrina que es por Jesucristo, nosotros encontramos a un Dios que habla, a un Dios que escucha. ¿No es así? A un Dios que ve, a un Dios que intercede en la vida del hombre, que intercede en la congregación. Si nosotros leemos los evangelios, leemos las maravillas que hizo el Señor, leemos las maravillas que hicieron los discípulos. Hicieron una obra muy grande ellos. Y todos los discípulos concordaban en manifestar a Jesucristo y su enseñanza. Pero para eso el Señor Jesucristo los tuvo que enseñar a ellos, los discípulos. Los tuvo que enseñar. Y esa enseñanza está en los evangelios. Cuando el Señor Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios y empezó a llamar a sus discípulos, y de ahí que dice la Escritura que a sus discípulos el Señor no les escondía nada. Todo le era revelado a ellos, todo le era enseñado, porque ellos pertenecían al cuerpo.
de Jesucristo. Entonces, se puede ver también en la Escritura que los demás, como el apóstol San Pablo, también procuraban lo mismo. No había diferencia en el Evangelio, porque todos trabajaban para el fundamento, que era Cristo. Todos trabajaban para lo mismo. No había diferencia. En la prédica del apóstol San Pablo no había diferencia con la de los discípulos. En las palabras de Esteban cuando habló y dio el discurso, todo estaba de acuerdo a lo que estaba escrito. Quiero decir con esto que no había diferencias. Hoy en día hay mucha diferencia en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo porque han tomado el nombre y no se han volcado realmente al fundamento. Pero entiendo también que fue un tiempo primario, como dice la Escritura, y que el Señor, cuando Él vino y enseñó a sus discípulos y los dejó como la buena simiente, que era su palabra y que su palabra era con los discípulos, también vino el hombre malo, que estaba desde siempre, y plantó la cizaña. Y como dice el Señor, que antes que Él venga, íbamos a ser separados, la cizaña del trigo. Unos para vida y otros para muerte. Pero hoy voy a leer en San Mateo la enseñanza que recibieron los discípulos del Señor. La enseñanza directa de Jesucristo. Entonces, en San Mateo, el capítulo 7, la página es 11. Acá vamos a ver una enseñanza directa del Señor con los discípulos. Que muchas veces esta enseñanza que está escrita, los predicadores, los pastores, los sacerdotes se la trasladan a los hombres. Y si nosotros leemos detenidamente bien la Escritura, nos damos cuenta que esto que nosotros vamos a leer ahora es para los discípulos y no para el creyente común, sino para ellos. Porque la enseñanza es directa. Entonces, dice así en el capítulo 7, el versículo 1. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con la que medís, os volverán a medir. Quiere decir, hermanos, en el primer texto nomás, que el mismo Señor les está enseñando a sus discípulos a que ellos no juzguen. Porque no es de ellos el juzgar, sino de Dios. Porque dice la Escritura que con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. O sea que el Señor, que es juez y que tiene la enseñanza, ella misma va a condenar, sea a los discípulos, también a nosotros. Pero se puede ver en la Escritura, para hacer comparaciones, cómo el Señor, Dios envió sus hijos y no todos obedecieron. Pero por el poder del Evangelio, estos que no obedecieron fueron juzgados. No por hombre, sino por Dios. O el Señor no mandó del cielo profetas y desobedecieron. No mandó a sus ángeles y desobedecieron. ¿Y quién es el que los juzgó? El Señor.
su palabra. También está escrito cuando el Señor muere, que va y le predica a estos ángeles que desobedecieron. Pero ¿con qué les predica? Sino el Evangelio que Él trajo del cielo. Entonces les enseña a sus discípulos que ellos no juzguéis, porque ya Él es el que juzga. Dios es el que tiene ya la doctrina, la enseñanza para juzgar. Dice en el 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. O sea que hay algo superior, que es a saber Dios y su palabra. Su palabra. Dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Esta enseñanza le daba Jesucristo a sus discípulos. Y le hablaba de sus hermanos, que no mirara la mota de su hermano. ¿Su hermano quién era? El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, dice, mi madre y mis hermanos, mi madre, mi padre y mis hermanos son todos aquellos que obedecen al Evangelio. O sea que si acá les está enseñando a sus discípulos que no mire la mota de su hermano, quiere decir que venía gente a trabajar en ese Evangelio, a predicar, a trabajar a favor de la doctrina, pero tenían de repente que ajustarse un poco, como todas las cosas. Hay un caso en la Escritura donde había un hombre que predicaba a Jesucristo, no me acuerdo ahora el nombre, pero había uno que predicaba, y los discípulos hablaron con el Señor y le dijeron que había uno que estaba, y el Señor dijo como que estaba bien y no que estaba mal. Y hay otro caso también con el apóstol San Pablo, que estaba predicando, pero que no estaba ajustado totalmente, y el apóstol Pablo le mandó a dos discípulos de él que le fueran que le agregaran a lo que él ya sabía más conocimiento. Más conocimiento. Entonces acá cuando dice que les está enseñando a sus discípulos, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? Hago énfasis porque no eran personas que no creían, eran personas que venían y que Dios puede también ponerlos en el trabajo de la predicación. Entonces dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Porque habla de hermano, a los discípulos. Dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. El hermano es el que viene, el que le interesa juntarse, congregarse. Entonces el Señor los enseñaba a sus discípulos en todas las maneras, de todas las formas, para que ellos sean obedientes en todo. En todo. Después dice, en el 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis
vuestras perlas delante de los puercos, porque no las rehúyan con sus pies y vuelvan y os pedacen. Repito y aclaro, de acuerdo a lo que puedo entender, ¿no? Hipócrita, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos. ¿Es así? Eso se refiere a porque los discípulos eran del cielo, eran santos, ya eran del cielo, eran santos. Hay para confirmar, ¿no? En la oración que le hace Jesucristo al Padre le dice, estos, hablando de los discípulos, les dice que eran del Padre y que el Padre se los había dado para su Hijo, para este trabajo, para que ellos sean las bases, el cuerpo, para que ellos representaran el cuerpo de Cristo, e hicieran su voluntad. Los preparó en la doctrina y en todo. Entonces ellos eran santos, ellos eran del cielo, ellos eran santos. El Señor sabía de eso. Por eso dice, no des lo santo, lo que es de Dios, a los perros. Los perros y los puercos pertenecen, de acuerdo a la Escritura, al diablo. Al diablo. Entonces dice, no deis lo santo a los perros, o sea que no caigan, no hagan diferencias, no hagan diferencias entre los hermanos, no miren la mota del hermano, primero sácate la viga de tu ojo, no des lo santo que ellos eran y son a los perros, dice. A ver. Ni echéis vuestras perlas, dice. Perlas está escrito también bíblicamente que pertenecen a Dios, que pertenecen al cielo. Dice, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las rehuellen, dice, con sus pies y vuelvan y os pedacen. O sea que si ellos no están así como tienen que estar, como fueron instruidos por el mismo Señor Jesucristo, si ellos se desvían un poquito, vienen los otros a caerles arriba, a despreciar esto que tan precioso que ellos tenían, ¿no? que eran la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y todo el trabajo que ellos tenían que hacer. Dice, el 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se abrirá. Esto le decía el Señor Jesucristo directamente a sus discípulos. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dice, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. O sea que el Señor no es para unos pocos, sino para muchos, para muchos. Dice, bueno, después dice en el 9, ¿qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Pone como un ejemplo común, para que nosotros podamos entender también de forma común. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, dice, porque si nuestro hijo nos pide un pan, no le vamos a dar una piedra. Pues Él es nuestro Padre,
tampoco Él nos va si nosotros le pedimos algo bien, nos va a dar algo mal. De ninguna manera. Él se manifiesta también como Padre a sus discípulos, ¿no? En el 11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Por eso, en el versículo 7 decía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Pero siempre que nosotros estemos en el orden, en esos fundamentos, que que tiene una cabeza que es Cristo, que hay un cuerpo que formaron los discípulos y que dio frutos. Dio frutos. Sigo un poquito más. Dice, en el 12 dice, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Todo lo que ellos quisieran que el otro hiciera con ellos de la misma manera lo tenían que hacer ellos con nosotros también. O sea que si a mí no me gusta algo para mí, ¿por qué lo voy a hacer yo para el otro? El mal. ¿Y por qué dice que es la ley y los profetas? Porque este es el mandamiento antiguo, el primero y segundo mandamiento que encierra toda la ley. El primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿no? Y dice, el segundo mandamiento dice que es similar, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá está la ley y los profetas. Todo lo que no quiera para uno, no lo quiera para los demás. Porque Jesucristo lo hizo así. Él mismo se dio su vida para la totalidad. Para la totalidad. Entonces dice, repito el 12, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Porque es el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es tu hermano. Por ese hermano Jesucristo murió por él también. Entonces, el Evangelio verdadero es así. Después dice en el 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Esto ya sabemos, la puerta es Jesucristo. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El camino que lleva a la perdición es el mundo. Y la puerta estrecha es Jesucristo. Entonces dice, el 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Todo esto se lo está diciendo el Señor a sus discípulos. En el versículo 15 dice, y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Les dice, porque el Señor sabía, Jesucristo es el Hijo de Dios, vino del cielo. Vino del cielo después de haber tenido una batalla con Satanás en el cielo y sus seguidores de Satanás. Él sabe que les estaba diciendo a los discípulos que
que se guarden de estos falsos profetas, porque estos falsos profetas son los ángeles caídos, que están para hacer la oposición, la división. No son obreros verdaderos que trabajan por el Evangelio, sino que trabajan, como les decía hoy, toman el nombre del Señor Jesucristo y hacen las divisiones. Las hacen, las mantienen, sea de una forma o de otra, mantienen las divisiones. Dice, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, como tiernos, como mansos, como tranquilos, buenos. Dice, por sus frutos, dice, los conoceréis. Por sus frutos. O sea que estos falsos profetas tienen que dar fruto, pero tienen que dar fruto erróneo. Fruto que no corresponde a la raíz, que es Jesucristo, como les decía ahora. La raíz es la que sustenta el árbol, y el árbol tiene que dar fruto, pero tiene que dar fruto verdadero. Jesucristo viene a ser la raíz. Los discípulos, el tronco que sostienen las ramas. Y esas ramas dan su fruto. Primero la hoja y después el fruto. El fruto es para vida. Pero fruto verdadero. Ahora el Señor les estaba diciendo a sus discípulos que estos falsos profetas van a dar otro tipo de fruto, que no pertenece a un fruto original, verdadero, como un buen árbol tiene que dar. Y ahora vamos a leer un poquito más. No puede dar un árbol de naranja, no puede dar limón. ¿No es así? Un árbol de naranja tiene que dar naranjas. Entonces, para que nosotros entiendamos, el Señor les enseñaba a sus discípulos y nosotros entendemos de qué se trata, porque queremos sobreedificar sobre esos fundamentos que el Señor les dejó a sus discípulos. Entonces dice, por sus frutos lo conoceréis, dice, a estos falsos profetas. Dice en el 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, ¿puede dar una higuera abrojos o espinas? No. Dice, el 17 dice, así todo buen árbol lleva buenos frutos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, porque el buen árbol representa el Hijo de Dios. El Hijo de Dios amó la justicia, aborreció la maldad. Él es un Dios bueno, no es malo. Y de ahí que nosotros tenemos que tomar decisiones también. O estamos con verdad en el Hijo, en Jesucristo, o no. Porque, según la Escritura, dice, repito el 17, así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos. El buen árbol, figuradamente, es Él. No puede hacer cosas malas, no las puede hacer. Él amó la justicia, como les decía. Él fue un hijo obediente, y obediente hasta la muerte, dice. Él amó la luz, aborreció la tiniebla. Él amó lo bueno y aborreció lo malo. Es un Dios benigno,
Es un Dios que nos quiere y quiere que nosotros le obedezcamos en todas las cosas, como tiene que ser. Entonces dice, no puede, el 18, no puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar buenos frutos. O sea que el árbol maleado viene a ser estos falsos profetas, que toman el lugar, pero llevan frutos malos, hacen frutos malos, porque aunque ellos crean que están bien, están siendo engañados y esos frutos no están de acuerdo al árbol bueno, por las obras que hacen, por las obras. Entonces dice el 19, todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. ¿Quién es el que va a echar al fuego lo malo? ¿Al árbol maleado? ¿A la cizaña? ¿Quién es el que va a llevar al fuego? Sino el mismo Señor Jesucristo, que por su evangelio ya lo determinó. No dice, antes que el Señor venga, iba a ser separado el trigo de la cizaña. ¿No está la parábola de la cizaña y del trigo y la cizaña, donde el Señor dice que apartará y pondrá en manojo para ser quemada? No dice. O sea que esto en referencia es como obra el Señor. En el día determinado que Él ya lo tiene, lo va a cortar y lo va a echar al fuego, donde van a arder. Y esta gente, estos falsos profetas, porque acá la gente cree que de repente es como para ellos, pero en realidad no lo es así. En realidad es para estos falsos profetas que son hijos del diablo, que le obedecieron a él. Y estos son los que van a ser condenados para el fuego eterno. Son diferentes que nosotros. Entonces, en el 20 dice, en el 19 repito, todo árbol que no lleva buen fruto, tiene que el árbol que no lleva buen fruto, sino es el árbol maleado, el árbol que es falso, que es mentiroso, porque engaña. Como les dice acá, que por el fruto se tiene que conocer. Dice, si por ejemplo, les pongo un ejemplo, tantas iglesias que hay, ¿no? El Evangelio es uno solo, como venimos hablando. Jesucristo nos dijo que, de acuerdo a la Escritura, que tenemos que edificar sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Jesucristo la piedra principal. Y el hombre ha hecho, los pastores, los sacerdotes y los que no creen, vamos a decir, en la parte de la Biblia, sino que tienen otras enseñanzas, pero que también nombran al Señor Jesucristo o a sus santos, los nombran. Todo eso son los que llevan el fruto malo. Entonces, si por ejemplo la Iglesia Católica, que enseña o predica la doctrina, pero ¿qué vemos nosotros que predica? Como dijimos hoy, como les pasó a los hebreos, cuando el mismo Señor Jesucristo les dijo que se asentaban sobre las bases de Moisés, que era la ley, pero no obedecían a la ley. Estaban como reposados en la ley, como que, claro, se las dio a ellos, estaban como que eran santos, pero que no la cumplían. De la misma manera ahora, ellos tienen el nombre del Señor Jesucristo, y de ahí que con el nombre del Señor Jesucristo hacen católico. El otro pentecostal hacen pentecostales. Y así sucesivamente. Los testigos de Jehová, ¿qué hacen? Testigos de Jehová.
Los mormones, ¿qué hacen? Mormones. Y todo así sucesivamente. Y cada uno tiene su doctrina, su enseñanza, que es diferente a la que el Señor nos dejó. Es diferente. Por eso el Señor dice que por el fruto los conoceréis. Porque ¿cómo pueden pertenecer a Cristo y adorar las imágenes? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? Y así sucesivamente en todas las iglesias que hay. Entonces, un poquito más para terminar. El 21. No todo el que me dice Señor, Señor. Este es un texto que lo leen todas las iglesias. Pero ahora venimos más o menos aclarando cómo el Señor les enseñaba a sus discípulos. Y cómo acá nos muestra por el mismo Señor que los falsos profetas son estos que llevan frutos erróneos, que están disfrazados y que son para echar al fuego, porque ya los tiene para el día de juicio determinado, ya que así será. Entonces dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, que no todos los que predican a Jesucristo van a entrar en el reino de los cielos, sino el que obedece. Dice, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en su Hijo. ¿Y cuál es el trabajo del Hijo? ¿Qué hizo? Murió por todo, hizo un cuerpo, Él es la cabeza de ese cuerpo, dejó una sola doctrina, dejó a sus discípulos como fundamentos, dejó a su Santo Espíritu también para que aclarara todas las cosas y enseñara, como ellos lo recibieron también, que está escrito. Así que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice creer en Dios va a entrar en el reino de los cielos, sino el que permanece en la enseñanza, en el Evangelio, que dentro del Evangelio también está la justicia, que es de Dios. Pero dice así, y en el 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y el 23 dice, y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Voy a aclarar un poquito esto para terminar, porque pienso que Dios nos da todas las cosas para que nosotros no erremos, no erremos. Repito el 22. Muchos me dirán en aquel día, ¿quién puede decirle al Señor en aquel día algo? Vamos a empezar por ahí. Porque acá dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Quién puede estar, si nosotros no usamos la imaginación, quién podrá estar delante del Señor? Bien. Entonces dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Esto tiene todo el contexto que veníamos leyendo. Estos son los falsos profetas que dan frutos malos. Pero como son falsos profetas, estos ya tienen una condenación determinada desde ya antes. Y cuando ellos estén frente al Señor, porque el Señor los va a condenar, ya los condenó,
pero Él le va a dar la paga en el día del juicio. Y estos falsos profetas son los que lo van a decir, como a reprochar, y le van a decir: Señor, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, dice, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué hacen las iglesias? ¿Qué hacen? ¿No profetizan? ¿No echan demonios afuera? ¿No sanan enfermos? ¿No hacen milagros? ¿No hablan en lengua? ¿No dicen que reciben el Espíritu Santo? ¿No dicen? ¿No engañan a la gente con todo lo que esté a su alcance? Prometiéndole la vida eterna y sacándole todo lo que pueda tener cada persona. Procuran todos los bienes materiales de la persona. Entonces, estos son que están disfrazados en las organizaciones. Estos son los falsos profetas, los que ya tienen su día final determinado por el Señor. Ellos son los que hacen todo esto, estas divisiones. Repito, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces dice: le protestaré. Nunca os conocí, dice: apartaos de mí, obradores de maldad. Son obradores de maldad. Es el diablo el que amó la maldad. Él obra maldad siempre. Son obradores de maldad. Son ángeles que desobedecieron. Son más grandes que nosotros. Tienen fuerza. Hacen todo lo posible para llevar almas con ellos para perdición. Bueno, hasta ahí entonces, hermanos, por hoy. Si habrá que tener cuidado, porque estos son obreros disfrazados. Cuando nos dice que están disfrazados, es que nosotros no lo podemos identificar. No nos podemos dar cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la obra de cada uno. Por la obra. Todos hablan de Jesucristo y todos se asentaron sobre el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo levantaron imperios. Imperios. Tanto es así que manda más la religión en el mundo entero que los políticos. Mandan más, porque las religiones gobiernan países, los gobiernan y se meten en lo político, dominan todo. Y estos son los que están disfrazados, que nosotros no lo vemos, pero por los frutos nos tenemos que dar cuenta, así como les dijo a su discípulo y les aclaró todas estas cosas. Y si se los enseñó a su discípulo, es para que nosotros también, por ellos, creamos que es así. Entonces ellos se disfrazan hablando de Dios, hablan bonito de la familia, hablan bonito de los hijos, pero están en todos lados. Y es para perdición. ¿Cuáles son los frutos de ellos? La gente ignora. Y por eso nosotros estamos para sobreedificar sobre los fundamentos de los apóstoles, pero en la doctrina del Señor Jesucristo, y ayudar a estas almas que están divididas. A estas almas que están divididas. Ese es nuestro trabajo, antes que el Señor venga. Antes que el Señor venga. Bueno, que Dios nos bendiga y será hasta el próximo domingo, si Él lo permite. Amén.